Vamos a ver a continuación el modo en que debemos de calcular probabilidades en una distribución normal, cualquiera, de media nu y de desviación típica sigma. Para calcular probabilidades en una distribución normal cualquiera, de media nu y de desviación típica sigma, debemos de relacionarla, esa distribución normal cualquiera, con la normal estándar, la de media 0 y desviación típica 1, que sabemos que está tabulada. Es decir, para la cual disponemos de una tabla. Para relacionar la variable normal, cualquiera, x mayúscula, con la variable normal estándar, la z mayúscula, debemos de tipificar la variable normal x mayúscula, mediante una transformación aritmética. Así, si tenemos la variable normal x mayúscula, que sigue una distribución normal de media nu y de desviación típica sigma, esta variable la tipificamos restándole la media poblacional, nu, y ese resultado lo dividimos entre la desviación típica sigma. Al hacer esta transformación aritmética a la normal, a la variable normal x mayúscula, obtenemos una variable que sigue o que se ajusta a una distribución normal estándar de media 0 y desviación típica 1. Es decir, tras hacer esta transformación a la variable normal x mayúscula, obtenemos una variable normal estándar z mayúscula. Cuando a la x mayúscula, que es una variable normal, le restamos su media poblacional y después ese resultado lo dividimos entre la sigma, entre la desviación típica, obtenemos una variable normal estándar, una variable normal z mayúscula. Cuando hacemos esta transformación aritmética, cuando a la variable normal x mayúscula le restamos la media y luego el resultado lo dividimos entre la desviación típica sigma, decimos que la variable x ha sido tipificada. O sea, tipificar la variable x mayúscula significa transformarla en una variable normal estándar z mayúscula. De esta manera, si tenemos una variable normal x mayúscula, que sigue una distribución normal de media nu y de desviación típica sigma, para calcular la probabilidad de que la variable normal x mayúscula tome valores comprendidos entre los valores particulares x minúscula sub 0 y x minúscula sub 1, debemos de tipificar esa variable normal x mayúscula. Y también debemos de tipificar los valores particulares, el x minúscula sub 0 y el x minúscula sub 1, tal como vemos a continuación. Para calcular esta probabilidad, para calcular la probabilidad de que la x mayúscula tome valores comprendidos entre el x minúscula sub 0 y el x minúscula sub 1, esta probabilidad será igual a la probabilidad de que la x mayúscula tipificada tome valores comprendidos entre los valores particulares x minúscula sub 0 tipificado y x minúscula sub 1 tipificado también. Es decir, tipificamos los tres miembros de la desigualdad. Y en todos ellos de la misma manera, restándole la media poblacional y dividiendo luego entre sigma. Es evidente que esta desigualdad es la misma que tenemos en el siguiente corchete. Pues bien, esta probabilidad, la probabilidad de que la x mayúscula tipificada tome valores comprendidos entre los valores particulares tipificados, los valores particulares x minúscula sub 0 y x minúscula sub 1 tipificados, esta probabilidad coincide con la probabilidad de que la variable
z mayúscula, normal estándar, tome valores entre los valores particulares estándares z minúscula sub 0 y z minúscula sub 1. Z minúscula sub 0 se obtiene al restar al valor particular x sub 0, minúscula, la media poblacional y dividir todo ello entre sigma. Y el z minúscula sub 1 se obtiene al restar al valor particular x minúscula sub 1, la media poblacional y dividiendo todo ello entre sigma. Y como os he dicho antes, cuando tipificamos o la variable tipificada, la variable normal tipificada, x mayúscula, sabemos que coincide con la z normal estándar, con la z mayúscula normal estándar. De ahí que estas probabilidades, todas ellas sean iguales. Y esta última probabilidad que tenemos aquí a la derecha, la probabilidad de que z mayúscula tome valores comprendidos entre z minúscula sub 0 y z minúscula sub 1, la obtenemos recurriendo a la tabla de la distribución normal estándar. Del mismo modo, si tenemos que calcular la probabilidad de que la variable normal x mayúscula tome valores menores o iguales que el valor particular x minúscula sub 0, debemos de tipificar tanto a izquierda como a derecha de la desigualdad. Es decir, debemos de tipificar la variable x mayúscula, tal como está aquí, y debemos de tipificar el valor particular x minúscula sub 0, tal como está a la derecha de esta desigualdad. Y entonces la probabilidad de que la variable x mayúscula tome valores menores o iguales que el valor particular x minúscula sub 0 coincide con la probabilidad de que la variable normal tipificada tome valores menores o iguales que el valor particular x minúscula sub 0 tipificado. Y esta probabilidad ya sabemos que es igual a la probabilidad de que la z mayúscula normal estándar tome valores menores o iguales que el valor particular z minúscula sub 0. Y el z minúscula sub 0, tal como lo indica la flecha, se obtiene de restar al valor particular x minúscula sub 0 la media poblacional y todo ello dividido entre la desviación típica sigma. Y la probabilidad de que z mayúscula normal estándar tome valores menores o iguales que el valor particular z minúscula sub 0, esta probabilidad se calcula yendo a la tabla de la distribución normal estándar. Pues bien, este es el modo en que vamos a calcular probabilidades en una distribución normal cualquiera, relacionándola con la distribución normal estándar, tipificando la variable. Dado que, al tipificar una variable normal, cualquiera, obtenemos una variable normal estándar z mayúscula. Veamos el siguiente ejemplo. En una distribución normal, n mayúscula, de media 6 y de desviación típica 4, nos piden calcular las siguientes probabilidades. Nos piden calcular, por ejemplo, la probabilidad de que la variable normal x mayúscula tome valores menores o iguales que 3, sabiendo que la variable normal x mayúscula sigue una distribución normal de media 6 y de desviación típica 4. Pues bien, la probabilidad de que la variable normal x mayúscula tome valores menores o iguales que 3 va a coincidir con la probabilidad de que la variable normal x mayúscula tipificada tome valores menores o iguales que el valor particular tipificado 3. Y esta probabilidad va a ser igual, como ya sabemos, a la probabilidad de que la z mayúscula, normal estándar, toma valores menores o iguales que menos 0,75. Menos 0,75 es el resultado que obtenemos al restarle a 3, 6 y dividir todo ello entre 4. 3 menos 6, menos 3 y menos 3 entre 4, menos 0,75. Y esta probabilidad ya la podemos calcular, como ya sabemos, la probabilidad de que z mayúscula, la normal estándar, tome valores menores o iguales que menos 0,75 es igual, por simetría,
a la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales que el 0,75 positivo. Y la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales que el 0,75 positivo es igual a 1 menos la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que el 0,75 positivo. Y esta última probabilidad, la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,75 positivo, se obtiene de la tabla. Tal como lo indico aquí con letra negrita. 1 menos 0,7734, que hemos obtenido en la tabla, nos sale 0,2266. 0,2266 es la probabilidad de que z, la normal estándar, tome valores inferiores o iguales a menos 0,75. Y esta probabilidad sabemos que es igual a la probabilidad de que la x, que es lo que nos pide el ejercicio, la probabilidad de que la x, que es una variable normal, la x mayúscula, tome valores menores o iguales que 3, que el valor particular 3. Del mismo modo, para calcular la probabilidad de que la variable normal, x mayúscula, tome valores mayores o iguales que 12, debemos de tipificar tanto a izquierda como a derecha de la desigualdad. Debemos de tipificar tanto la variable normal x mayúscula como el valor particular 12. Y así, por lo tanto, esta probabilidad que nos piden va a ser igual a la probabilidad de que la variable normal tipificada tome valores mayores o iguales que el valor particular 12 tipificado. Restándole a 12, 6 y dividiendo todo ello entre 4. 6 es la media poblacional y 4 la desviación típica. Una vez que hemos tipificado, tanto a izquierda como a derecha de esta desigualdad, sabemos que esta probabilidad coincide con la probabilidad de que la z mayúscula normal estándar sea mayor o igual que 1,5. Y 1,5 es el resultado de restarle a 12, 6 y dividido todo ello entre 4. Y sabemos, evidentemente, vuelvo a repetir, que la x mayúscula restándole la media poblacional y dividiendo todo ello entre sigma, obtenemos una normal estándar z mayúscula. Y esta probabilidad, la probabilidad de que z mayúscula sea mayor o igual que 1,5, coincide con la probabilidad, coincide con 1 menos la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1,5. Y esta última probabilidad ya se saca directamente de la tabla. La probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1,5, sacándolo de la tabla, es 0,9332. Se le resta 1 y así obtenemos la probabilidad de que z mayúscula tome valores mayores o iguales que 1,5. Y esa probabilidad coincide con la probabilidad de que la x normal cualquiera, la x mayúscula, tome valores mayores o iguales que 12. Que era lo que tenemos que calcular realmente. La probabilidad de que la x normal, la x mayúscula normal, tome valores mayores o iguales que 12 es de 0,0668. De restarle a 1 menos el 0,9332. Y por último nos pedían calcular la probabilidad de que la variable normal x mayúscula tome valores entre 5 y 8. Lo que debemos hacer es tipificar cada uno de los miembros de esta desigualdad doble. Es decir, esta probabilidad que nos piden calcular es igual a la probabilidad de que la variable normal x mayúscula tipificada tome valores entre los valores tipificados 5 y 8. Los valores particulares tipificados 5 y 8. Y esta probabilidad coincide con la probabilidad de que la z normal estándar tome valores entre menos 0,25 y 0,5. Menos 0,25 lo obtenemos de restarle a 5, 6 y dividido todo ello entre 4. El menos 0,25 es el valor particular 5 tipificado. Y el 0,5 se obtiene de restarle a 8, 6 y dividido todo ello entre 4. El 0,5 es el valor particular 8 tipificado. Y esta probabilidad la vamos a calcular de forma indirecta recurriendo a tablas. La probabilidad de que la z mayúscula tome valores comprendidos entre menos 0,25 y 0,5 va a coincidir con la probabilidad de que la variable normal estándar, la z, tome valores menores o iguales que 0,5, tal como está aquí,
menos la probabilidad de que esa z mayúscula, normal estándar, tome valores menores o iguales que menos 0,25. La probabilidad de que z, la z mayúscula, tome valores menores o iguales que menos 0,25 coincide con la probabilidad de que z mayúscula tome valores mayores o iguales que el 0,25 positivo. Eso en función o en base a la simetría de la distribución normal, tal como he puesto aquí. Vuelvo a repetir que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,25 coincide con la probabilidad de que z sea mayor o igual que el 0,25 positivo, en base a la simetría. Y la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,25 positivo es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,25, que es lo que está aquí entre paréntesis. Lo que está aquí entre paréntesis es la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales que 0,25 positivo. Y tanto la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,5 como la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,25, tanto una probabilidad como la otra la saco directamente de la tabla, tal como está aquí. Y lo resalto en negrita. 0,6915 es la probabilidad de que z tome valores menores que 0,5. Y 0,5987 es la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 0,25. Y haciendo cuentas, nos sale 0,2902. Es la probabilidad de que la z mayúscula tome valores comprendidos entre menos 0,25 y 0,5. Y esta probabilidad ya sabemos, que la probabilidad que acabamos de calcular, ya sabemos que es igual entonces a la probabilidad de que la x mayúscula tome valores comprendidos entre 5 y 8, que era lo que nos pedían calcular. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dicen que la variable aleatoria, IMC, que representa el índice de masa corporal, de las personas adultas de un determinado país sigue una distribución normal de media 26, de media poblacional 26, y de desviación típica poblacional de 6. Si tener un IMC, un índice de masa corporal, superior a 35 significa estar obeso, nos piden encontrar la proporción de personas adultas obesas de ese país. Bien, pues para calcular esta proporción, primeramente debemos de calcular la probabilidad de extraer al azar en esa población una persona adulta obesa. Que es lo primero que tenemos que hacer. Y luego convertir esa probabilidad en proporción. La variable IMC, índice de masa corporal, es una variable que sigue una distribución normal. X mayúscula, esa variable, la IMC, sigue una distribución normal de media 26 y de desviación típica 6. Es lo que nos dice el enunciado. La variable X mayúscula es la variable IMC, que sigue una distribución normal de media 26 y de desviación típica 6. Pues bien, nos piden calcular la probabilidad de que el IMC, o sea, la probabilidad de que la variable normal X mayúscula tome valores mayores o iguales que 35. Dado que valores mayores que 35 significa estar obeso. Pues bien, la probabilidad de que la variable normal X mayúscula tome valores mayores que 35 será igual esa probabilidad a la probabilidad de que la variable normal X mayúscula tipificada, que es esta de aquí, tome valores mayores o iguales que el valor particular 35 tipificado. Y sabemos que esta probabilidad que tenemos aquí coincide con la probabilidad de que la z mayúscula normal estándar tome valores mayores o iguales que 1,5. Y esta probabilidad la obtenemos de forma indirecta a través de la tabla, como vamos a ver a continuación. La probabilidad de que la z mayúscula tome valores mayores o iguales que 1,5 va a coincidir, va a ser igual, con 1 menos la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1,5.
Y esta última probabilidad, la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que 1,5, se puede sacar directamente de la tabla, que es lo que tengo aquí. La probabilidad de que z mayúscula tome valores menores o iguales que 1,5 es 0,9332. Restándosela a 1, obtenemos 0,0668. Esta es la probabilidad de que la z mayúscula tome valores mayores o iguales que 1,5. De que la normal estándar tome valores mayores o iguales que 1,5. Pero sabemos que esta probabilidad coincide con la probabilidad de que la x normal, la x mayúscula normal, que es una distribución normal, tome valores mayores o iguales que 35. Que era lo que nos pedía calcular. La probabilidad de que la x, la variable normal, tome valores mayores o iguales que 35 es de 0,0668. Es decir, lo que hemos calculado es la probabilidad de tomar una persona adulta obesa al azar en el país es de 0,0668. O la probabilidad de encontrarnos con una persona adulta obesa en el país es de 0,0668. Esa es la probabilidad. La probabilidad se refiere a 1. Pues, si nos piden la proporción, el enunciado, lo que tenemos que hacer es multiplicar la probabilidad por 100. La proporción de personas adultas obesas del país se obtiene multiplicando 100 por esa probabilidad, por 0,0668. Y así se obtiene 6,68%. El 6,68% de ese país es obeso, son personas adultas obesas, que es lo que nos preguntaba el ejercicio. Calcula la proporción de personas adultas obesas de ese país. Y para calcular la proporción debemos de multiplicar la probabilidad por 100. Igual que pasamos de la proporción a la probabilidad dividiendo entre 100. La probabilidad se refiere realmente, es una proporción respecto a 1, mientras que la proporción o el porcentaje es una proporción con respecto a 100. De ahí que para pasar de la probabilidad a la proporción multiplicamos por 100 y para pasar de la proporción a la probabilidad dividimos entre 100. Bueno, pues en el siguiente vídeo continúo con los otros dos ejercicios.